solamente lo cargan al estado de resultados. Solamente lo pueden cargar al estado de resultados aquellos entes que no recuperan este impuesto. Quienes recuperan este impuesto tienen que desagregarlo para efecto de confrontar sus IVAs trasladados con sus IVAs acreditables, ¿no? Quienes no lo hagan, una de dos, o lo cargan al estado de resultados cuando son gastos, o lo cargan al valor del activo. Estoy compartiendo ¿sí ven la presentación, chicos, o no la ven? Algo pasó aquí, denme un segundo. ¿Ya la pueden visualizar? Ok. Las propias reglas de registro y valoración del patrimonio nos dicen que puede haber diferencias contables con las tomas físicas. ¿Qué se hace cuando existe esta situación? Ya lo hemos venido platicando a lo largo de la charla. Bueno, tiene que haber depuraciones debidamente documentadas, por supuesto, y estas se tienen que cargar al estado, perdón, a las cuentas de patrimonio de resultados de ejercicios anteriores, ¿no? ¿Qué entes recuperan el IVA? ¿Qué entes recuperan el IVA? No reconozco ninguno. ¿Qué entes pueden recuperarlo? Quienes lo cobran. En este caso, hay entes públicos que te cobran servicios y cobran un impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ellos pueden confrontar ese IVA que están cobrando con el IVA que están pagando. Y pongo un ejemplo muy particular, el CIAPA. El CIAPA es uno de los entes públicos que cobra un IVA, lo tiene que trasladar a la federación, pero a su vez lo puede confrontar con el IVA que paga directamente. Para eso existe una mecánica de ley, en este caso ellos utilizan el 5B de la ley del IVA, pero ese es un ejemplo que podemos señalar de entes que sí cobran un impuesto al valor agregado. Nos habla también de bienes sin valor de adquisición o sobrantes, ¿sí? En este caso pudiéramos hablarse de que no se conoce su valor, ¿sí? Y que puede ser asignado, ¿por qué? Pues para fines de control de ese bien. ¿Cómo lo puedo asignar? Con valores de mercado, como ya lo hemos platicado a lo largo de la presentación, ¿sí? ¿Qué se, perdón, atendiendo también a sus preguntas, Belia contestó los sistemas de agua potable. Es correcto, los sistemas de agua potable sí trasladan un IVA y lo pueden desglosar o lo deben de desglosar. En este caso, ¿qué pasa con los bienes no localizados? Bueno, las reglas de registro y valoración del patrimonio nos indican que se debe de proceder a su baja y realizar los procedimientos. Aquí nada más, cuiden mucho esto, porque los entes públicos dicen, no está localizado el bien, dalo de baja, tanto en contabilidad como en los listados, pero se nos olvida realizar los procedimientos administrativos correspondientes. Entonces, en este caso es imperativo que cuando ustedes den de baja un bien, inicien los procedimientos administrativos correspondientes en su órgano interno de control. ¿Sí? No sé si a partir de aquí quieras darle los ejemplos, ¿sabes? Para sacar la presentación. Deja sacar la presentación. Vamos, ¿eh? Es...
Bueno, ahorita sí me escuchan bien, ¿eh? Sí, ya. Bueno, aquí ahorita con Christopher, pues ya estuvimos viendo toda la parte del acuerdo por el que se reforman las reglas específicas del registro y valor del patrimonio. Recuerden que esto pues va a cambiar ya para 2025, ¿no? Tema que vamos a ver en otra sesión. Entonces, aquí pues nada más recordarles que en el artículo 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues ahí nos presenta las sanciones de cuando no estemos dando cumplimiento a la ley, ¿no? Entonces, ahí nos va a mencionar en la fracción cuarta, cuando son algunas de las sanciones. Por ejemplo, en la quinta, pues ahí también nos dice que no conservar en los términos de la normativa la documentación comprobatoria del patrimonio. Si recuerdan hace rato que estuvimos viendo cuál es la documentación comprobatoria del patrimonio, ¿verdad? Cuando estuvimos platicando un poquito de esto, les decía, bueno, pues cuando hablemos de caja va a ser el dinero, van a ser los resguardos del dinero de la caja, ¿sí? Los cortes de caja acá en los bancos, ¿sale? Entonces, si se fijan, en no tener bien acomodado toda la documentación, bien integrada, pues nos va a llevar a sanciones, ¿no? Ya Christopher, ahorita a lo largo de las preguntas, así como su servidor, pues les hemos puesto varios ejemplos de las dudas que ustedes han presentado y que es necesario, pues digo, si están esas dudas es porque tal vez les hagan falta esos detalles. Sí les recomendamos que pues ahora que se vienen ya los cierres de administración, pues ahora sí que blinden su cierre buscando la documentación que integre los distintos rubros, ¿verdad? Hace rato pues también les hablábamos sobre la información, ¿no? De cómo las distintas áreas son responsables de la información que se presenta en contabilidad, ¿verdad? Y entonces, de esta manera es una de las que se identifican también desde las responsabilidades por parte al momento de que te revisa un ente fiscalizador y que encuentra observaciones, y pues también algo que deben de tener en cuenta los directores administrativos, directores generales, ¿no? La manera en la que fluye la información, ¿verdad? Para al final, pues, del flujo de esta información, llegar muchas veces al registro contable, que pues, ya el registro contable es lo que le da nacimiento o lo que se integra en los estados de información financiera, ¿no? Entonces, digo, ya no nos vamos a meter a más, ya hemos platicado mucho de esta parte, ¿no? De cómo está integrado el activo, qué cuentas son las que integran el activo circulante, cuáles son las cuentas que integran el activo no circulante, luego el pasivo no circulante, sale lo de qué es lo que integra el rubro de Hacienda Pública Patrimonio, y luego pues ya nos vamos a ir a la parte de los lineamientos del control patrimonial, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que integran los lineamientos de control patrimonial? Pues van a ser las principales reglas, el documento de principales reglas de registro y valoración de patrimonio, reglas específicas de registro y valoración, los parámetros de estimación de vida útil, que hace rato nos los pedía, creo que se llama Mari Carmen. Los lineamientos dirigidos a asegurar el sistema de contabilidad gubernamental, los lineamientos para el registro auxiliar sujeto al inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos, que este rubro ya es más especializante. Los lineamientos para la elaboración del catálogo de bienes que permitan la relación automática con el clasificador del objeto del gasto. Que esto ya es más de software, pues, más de sistema. Desde aquí ya te va diciendo cómo debes de llevar a cabo las interrelaciones y el acuerdo por el que se emite la norma para establecer la estructura del formato de relación de bienes que componen el patrimonio del ente público, ¿no? Ya ven que hace rato, pues, platicábamos también de la parte de los almacenes, ¿no? En el sentido de que siempre que vamos a revisar cualquier ente público, la verdad es que todos tienen detalle en esa parte de los almacenes. No me ha tocado
algún ente público que lo tenga debidamente conciliado. Debemos de recordar que existe la obligación de por lo menos una vez al año. Yo les recomendaría que la ley da esa recomendación, la norma. Les recomendaría que lleven a cabo este inventario por lo menos unas 3 veces al año, ¿no? O como en las empresas, al cierre de cada mes, para que no se les vaya nada y que realmente tengan inventariadas las cosas. Sobre todo, entes que tienen bastante inventario de materiales, como los que se dedican a la parte de salud. Ya ven, los medicamentos pues son de mucho control y mucho cuidado. Sí, y entonces esas son, ahí es donde deben de tener precaución, ¿no? Y donde existe el riesgo. Entonces, el valor de la adquisición de esos, pues va a comprender el valor de compra, también se deben de incluir los aranceles de importación y otros impuestos, ¿verdad? Hace no mucho, recuerdo que en un ente me hacían una pregunta, y era un ente relacionado también con el tema de salud. Y ellos me decían que estaban valorando sus inventarios a método PEPS y luego que también traían un inventario valorándolo a método WEBS y todo eso. Pero recordemos que más que nada la valoración o el avalúo de esos métodos, pues son muchas veces para efectos de considerar los costos de venta, ¿no? Que no es el caso. Entonces, ustedes lo que deberían de llevar es métodos identificados y es la manera en la que lo plasma la ley, solamente no lo pone en ese sentido, ¿no? Pero la evaluación debe de ser por costo identificado y todavía es que les dice, oye, pues, ¿qué vamos a comprender? Pues el precio de la compra y vamos a incluir los aranceles y otros impuestos que integran ese precio de la compra, ¿no? Luego los inventarios de bienes propiedad a la venta, pues también deben de llevarse a cabo un inventario, ¿no? De esos. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes consideran que no coinciden los inventarios o los almacenes contra sus registros contables? Pues van a ser errores humanos, van a ser robos, van a ser pérdidas, van a ser descuidos, van a ser deterioros, van a ser diferentes métodos de conteo. No hablo de evaluación, sino el conteo que se lleva a cabo en el inventario. Se debe de tener bien programado y bien ordenada la forma, la metodología en la cual se va a llevar el conteo. Si salió inventario, si no se registró la compra del inventario, de la mercancía o del material o materia, ¿no? Las diferencias en tiempo. No sé si recuerden ahora en pandemia que hubo, ya ven que estaban también, creo que eran los Panamericanos, ¿no? Y entonces de repente hubo equipos, creo que eran trampolines, una cosa así, que se compraron y pues estaban detenidos en las aduanas, ¿no? Entonces esos rezagos a veces de tiempo, pues ya lo pudieses considerar en tu almacén, sin embargo, pues físicamente no se encuentra, ¿no? Y entonces eso trae una diferencia de que contabilidad o el registro documental administrativo se hizo, pero el físico no, ¿sale? Entonces, esas son las partes que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer así como un listado de las razones por las cuales no pudiese coincidir, ¿no? Las razones pueden ser particulares en cada uno de los entes. También pues puede existir algún daño durante el transporte, puede haber, como les comentaba, esas mercancías en tránsito, ¿no? Entonces, siempre pues deben de tener esa parte. Luego, ya Christopher les había dicho hace ratito sobre las obras públicas, las obras capitalizables, las de dominio público y las de transferencia. Pues cuáles son los activos intangibles, ¿no? Ya lo habíamos estado viendo durante la presentación y ya pues hablamos de patentes, derechos de autor, franquicias, datos de clientes, software, marcas registradas, ¿no? Reglas específicas para la valoración de bienes intangibles, pues también en los acuerdos, ahí nos va a señalar la manera en la que debemos nosotros de tomar o cuáles importes debemos de tomar para reconocer los registros contables, ¿no? Cuáles son los montos que vamos a poner. Por ejemplo, en la de propiedad industrial, pues nos dice que el importe reconocido por la propiedad o el derecho se incluirán los gastos de desarrollo capitalizados y el cumplimiento de los
requisitos legales que se inscriban correspondientes en el registro, ¿no? También, no sé si hace un momento le hacían la pregunta a Christopher sobre un software que llevaron a cabo, ¿no? Y que no había tenido costo de nada, ¿verdad? Digo, sí tuvo costo. Tuvo que haber tenido costo porque ese costo, si pusieron a alguien de sistemas, si pusieron un programador en sistemas, pues las horas que invirtió ese programador en sistemas, esa es el costo, ¿no? Y lo que yo les recomendaría también es que si ustedes realmente lo generaron de 0 a 100 y si les está funcionando, pues ¿por qué no generar también o buscar la propiedad intelectual de ese software, ¿verdad? Porque si a ustedes le está funcionando y no sé, por ejemplo, áreas que son muy especializadas, ¿no? Como las universidades, en donde los inventarios andan para arriba y para abajo, ¿no? Los bienes muebles andan para arriba y para abajo, que hoy amanece la silla en un salón y luego la silla luego el día de mañana amanece en otro porque ya hubo alumnos de más y la sacaron y las movieron, ¿no? O en el caso de salud, que de repente, no sé, un desfibrilador que lo ocupaban en una unidad médica, luego se lo llevaron a otra porque se descompuso en la otra y en la otra de repente sus datos les arrojan que hay más pacientes que necesitan la desfibrilación, ¿no? O cierta medida o ciertos aparatos, pues, o sistemas que sirvan para medir los signos vitales, ¿verdad? Pues las unidades médicas no se pueden quedar sin ese tipo de instrumentos y entonces los mueven muchas veces de un lugar a otro, pero si su software que ya tienen y que ustedes crearon está muy especializado en la detección de esos movimientos, pues qué mejor que crear una propiedad intelectual y hacer los registros correspondientes y claro, como les digo, que sí existió un costo, solamente que a lo mejor durante el proceso nunca hicieron por identificarlo, ¿no? Pero las horas que le invirtieron, la máquina que estuvo trabajando, o sea, ya desde ahí ya estás generando un costo para que se ocupó para el desarrollo de ese bien, ¿no? Luego nos vamos a ir a la parte de las reparaciones, adaptaciones, mejoras y reconstrucciones por catástrofes, y ahí pues nos dice muchas veces en algunos casos que no son capitalizables, ¿verdad? Hace rato Christopher también les ponía varios ejemplos. Y imagínense, no sé, que tuviéramos aquí el Congreso del Estado y lo tenemos el edificio registrado a tal cantidad con las adecuaciones y todo lo que se ha hecho, ¿no? Luego llega un huracán y destruye el edificio, ¿verdad? Como ha pasado en otros estados de la República, ¿no? Y municipios. Lo destruye, pero lo que se va a hacer es rehacer el edificio, ¿no? Entonces, ese rehacer el edificio en las mismas condiciones no tendría una capitalización nueva, porque se va a volver a hacer. Donde existiría tal vez algo de capitalización es si esas capitalizaciones o inversiones que se les están haciendo, pues prolongue la vida útil del bien, o que en lugar del edificio que actualmente conocemos aquí del Congreso del Estado, pues imagínense que construyeran un edificio enorme de 20 pisos, no, de 10 pisos, en donde ya se llevara ahí todo el control, y todo el trabajo que se tiene que hacer desde el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que a esa reconstrucción sí tendría que capitalizarse. No sé si me doy a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aumentando el valor del activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las reparaciones, pues esas no son capitalizables. Las adaptaciones y mejoras, pues esas serán capitalizables cuando realmente te llevan mejoras que hagan la prolongación de la vida, ¿no? O las reconstrucciones, por ejemplo, aquí tenemos el caso del edificio, pues a lo mejor el edificio está siendo igual, se hace la remodelación, pero realmente este tubo o este ducto de elevadores, pues ya sí está haciendo el aumento del valor del bien, ¿no? Porque se está incrementando estos ductos que a lo mejor pues ahí puede costar unos 20 millones más el sistema, o unos 10 millones más el sistema de elevador, ¿no? Entonces,
esas son la parte que se tendría que cuidar en ese rubro de registros. De todos modos, el acuerdo es muy específico, los invito a que le den lectura para también no entretenernos mucho ahí. Luego, pues nos habla también sobre las reglas de registro y la valoración del activo en la estimación de cuentas incobrables. Y nos dice que es una afección al ente público y sus resultados, lo cual claramente pues se tendrá que afectar al resultado de ejercicios anteriores y a las cuentas de patrimonio correspondiente. La cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables será a través de la baja de registros contables de adeudos a cargo de terceros y a favor del ente público, ¿no? Con su notoria imposibilidad de cobro. Entonces, se tendrá que llevar un análisis jurídico para emitir la imposibilidad de cobro y poder llevar a cabo las cuentas incobrables, ¿no? A lo mejor entes como CIAPA, a lo mejor los municipios con los prediales, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones en donde no se localizaron a los contribuyentes, los cuales pues debieron de haber realizado los pagos o los deudores, y que por alguna razón, como les comento, ya no se dio, pues tendrían que tener un análisis jurídico para poder hacer el registro y la valoración correcta para disminuir esas estimaciones de cuentas incobrables, ¿verdad? Para determinar si una cuenta es incobrable, pues tendremos que ver diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, el análisis de la situación del cliente, el contacto y comunicación que se tiene con el cliente, los plazos de vencimiento. Ya ven que hay muchas vigencias que ya después de 5 años son incobrables, ¿no? Tendremos que ver también los factores externos, los historiales de pago, la documentación y evidencia, las políticas internas, la consideración legal, ¿verdad? Y siempre pues se tendrán que observar las normas correspondientes para atajar estos rubros, como por ejemplo la NIF A3, que nos habla de cuentas por cobrar, o las normas internacionales para el sector público. Nada más aquí, déjenme ver cuál es. La está tapando. Es la 29. ¿No? Entonces, esas normas pues van a ser las que nos den pie a cómo debemos de llevar a cabo los registros y qué documentación es la que nos puede soportar este rubro, ¿no? De cuentas incobrables. Y en el caso de otros rubros, pues se tendrán que ir a otras normas, ¿verdad? Hace rato nos preguntaban, oye, pues ¿cómo determino la vida útil, verdad? Bueno, pues ya decíamos que existían las reglas de valoración, en donde las reglas pues nos iban a decir cuánto es el porcentaje que el CONAC nos recomienda que podamos depreciar, pero pues que también tenemos que tener estos, ¿no? Parámetros de estimación de vida útil. Estos son los porcentajes que CONAC, de acuerdo con los años de vida útil, nos recomienda que llevemos a cabo la depreciación, ¿no? Pero pues no va a ser lo mismo una camioneta de dirección de Contraloría a una camioneta de policía, ¿no? El mismo desgaste que va a tener. Entonces, esa es la parte que tendremos que valorar o que cada ente también pues tendrá que tener en cuenta, ¿no? Aquí, pues, básicamente, el CONAC pues te da una idea de los porcentajes. Esos porcentajes son muy apegados a lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. No necesariamente lo tienen que tomar. Pues tienen que tener en consideración los años y la experiencia que se tiene en las reposiciones de los activos, ¿no? Porque pues la depreciación sirve para hacer la reposición de los activos, ¿verdad? Entonces, aquí en estas reglas específicas, en donde nos habla de depreciación, nos dice, oye, si no vas a tomar en cuenta lo otro, pues yo te recomiendo que hagas esta fórmula, ¿no? Que digas, oye, el costo de adquisición del activo depreciable de amortización menos el valor de desecho que yo considero que debe de tener sobre la vida útil, ¿no? Y en ese sentido, pues es que te va a arrojar un factor de porcentaje que le vas a poder aplicar a los bienes que hayas adquirido, ¿verdad? Y ya pues lo vas a llevar a un punto en el que llegues al valor de desecho, pues ya para que tú consideres
la venta de esos bienes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en los equipos de cómputo, pues, por lo regular se acaban en valor de desecho de $1, ¿no? O sea, hasta que le das en la torre, ya es cuando dejas de tener esa computadora, ¿no? Pero en el caso de las camionetas y el parque, por ejemplo, de los parques vehiculares, perdón, no voy a decir camionetas solamente, pues a lo mejor se tiene la idea de seguir adquiriendo vehículos porque ya ven que luego se viene mucho tema de reparaciones y entonces dices, oye, ¿sabes qué? Pues este vehículo solamente quiero que me dure para 5 años o le estableces una estimación de valor de decir, no, pues yo lo ocupo que al final termine valiendo unos 100,000 pesos para cuando el vehículo tenga un valor de 100,000 pesos, pues a lo mejor nada más ponerle unos 300, 400,000 pesos para volver a adquirir la otra unidad, ¿no? Entonces, ustedes van a poder jugar con la fórmula a razón de lo que ustedes quieran lograr, ¿sale? Hay una pregunta. Sí. Dice, en un OPD conformado por varios municipios responsables de dar aportaciones y no las dan a pesar de hacerles el cobro, teniendo deudos en el año anterior, ¿se puede acreditar un daño al patrimonio? ¿Ya la estás viendo? Sí. Bueno, allí se pudiesen llevar a cabo, pues primero, las acciones jurídicas para que realice las aportaciones correspondientes para el cobro, ¿no? De efectuarse un daño al patrimonio, yo ahorita no podría dar esa opinión porque tendríamos que llevar a un análisis más profundo, pues, ¿no? De cómo llegaron a su acuerdo o a su convenio. Pero de que se le puede hacer la exigencia jurídica, sí se le puede hacer, ¿verdad? Y del daño, les digo, tendríamos que tener un análisis más profundo de sus convenios, de sus contratos, para poder decir, ah, no, mira, si hay un daño, si hay esto, si hay una responsabilidad derivada de tal situación, ¿no? Para poder, como les comento, hacer ese análisis. Y en el aspecto de que pues debe de cumplir, sí lo debe de hacer, ¿verdad? Y ahí pues el responsable directo, pues casi es el titular del lugar que no quiere hacer la aportación, porque antes pues había habido un acuerdo y yo quiero imaginarme que el responsable de ese acuerdo firmado pues es el titular, ¿verdad? Entonces, quien esté imposibilitando el cobro, pues será la persona responsable, no tanto es el ente, pues, ¿no? Sino que la persona responsable es quien imposibilite que se lleve a cabo el pago. O del otro lado, si está imposibilitando el cobro. Bueno, pues hablamos pues de la vida útil de los activos y entonces, como les comentaba, pues ustedes podrán hacer el manejo de esta fórmula a la razón que ustedes necesiten. Para determinar la vida útil se deben de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El uso que el ente público espera realizar del activo y el deterioro natural esperado que puede tener ese activo, ¿no? ¿Qué es lo que les comentaba? Pues el uso y el deterioro natural, por ejemplo, de una camioneta de una patrulla, pues ya ahí tendrán que analizar lo que les dice aquí el CONAG, ¿no? Que dice, oye, pues puedes tener así, o sea, en el deterioro, los factores operativos tales como el número de turnos que está trabajando, las recuperaciones y mantenimiento del ente, el nivel adecuado, ¿no? Y todo eso, pues ustedes lo pueden analizar desde la vista, desde el taller, ¿no? Recuerden que siempre todos los vehículos, pues deben de tener una bitácora de servicios y en esa bitácora de servicios, pues ustedes van a tener cuántas veces le han cambiado la llanta, cuántas veces le han cambiado los radiadores, cuántas veces le han cambiado las baterías, partes del motor, ¿no? Todo eso, y eso pues les va a dar los parámetros de deterioro y de vida útil que pueda tener el bien. Luego también pues podemos analizar la parte de la obsolescencia técnica, por ejemplo,
aunque forzosamente en gobierno la mayoría de los entes tenemos que estar trabajando o tienen que estar trabajando con equipos de cómputo muy viejos, recuerden que también pues hay una obsolescencia técnica, ¿no? O tecnológica. Por ejemplo, ustedes que compran sus celulares, lo pueden notar a lo mejor como en un iPhone, ¿no? O sea, un iPhone 3, 4 años y ya deja de funcionar, ¿verdad? Hay nada más ahorita no me acuerdo cómo se llama ese principio, pero hay un principio que dice, a lo mejor si hay gente aquí de sistemas lo van a identificar, hay un principio que te habla sobre la tecnología y el principio te dice que lo que adquieres el día de hoy, un bien, no sé, si hoy adquieres un teléfono con 10,000 pesos, no sé, un iPhone 10 con 10,000 pesos, en 18 meses vas a adquirir ese bien a la mitad, ¿sale? Ese es un principio que existe, si me acuerdo ahorita les digo cómo se llama ese principio, ¿no? Esto es que vas a adquirir el iPhone 10, pues no me vayan a decir que, no, es cierto que cuesta más barato, ¿no? Van a adquirir 2 iPhone 10 por los mismos 10,000 pesos, ¿no? Y eso lo pueden notar mucho en los equipos de cómputo, o sea, se van haciendo obsoletos derivado del uso, pero también de los mismos software que van a veces ocupando más tamaños o que ya no van teniendo la capacidad o que están programados específicamente para eso, para hacer la obsolescencia y que haya esos cambios, ¿no? Luego otros criterios que deben de tener pues son los límites legales o de restricciones y para esto pues la autoridad competente que va a ser ese comité pues debe de emitir un dictamen técnico, peritaje o un estudio realizado que considere para poder llevar a cabo el retiro, ¿no? O las bajas. Recuerdo que también a Christopher le hacían la pregunta de los software, oye, ¿cuándo nosotros es donde nosotros ya podemos dar de baja esos software que ya no estamos necesitando, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí es en donde van a tener que juntar a su comité y luego le van a tener que hablar al de sistemas y le van a decir, oye, pues estos ya no los estamos utilizando por tal, a lo mejor ya salieron software nuevos que son los que estamos teniendo nosotros, ¿no? Y entonces esa persona que es especialista en software o en sistemas, ya sean en los equipos de cómputo, pues va a poder emitir un dictamen técnico en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hace rato que hablábamos de la parte de las cuentas incobrables, pues el director jurídico o el área jurídica es quien tendrá que emitir un dictamen técnico del por qué ya no se va a llevar esas carteras a cuentas incobrables, pues, ¿no? Pues esas cuentas a cuentas incobrables. Tenemos aquí también la parte de operación que ya vimos, pues, los parámetros de estimación de vida útil. Ya no me meto a explicarles más cosas. También hace rato Christopher les explicaba un poco de lo del IVA. Es necesario, y le hacían unas preguntas también a Christopher, ¿no? De la parte de lo del IVA. Es necesario que también al momento de que estemos nosotros analizando, que entremos a nuestro ente, veamos cuáles son las actividades por las cuales el ente obtiene los ingresos, ¿no? Y tendremos que hacer también pues un análisis de qué es lo que nos dicen las leyes fiscales. En este caso, que le preguntaban a Christopher, pues nos tendríamos que ir a la ley del impuesto al valor agregado para poder decir, oye, este ente paga IVA derivado de tal y tal, ¿no? Que lo hace que pague IVA. O sea, estos actos o actividades son los que generan que el ente pague el IVA, ¿verdad? Entonces, si quieren una respuesta más específica, hay que irse a la ley del impuesto al valor agregado. Acá, en las reglas específicas de registro y valoración, pues te dice, oye, ¿sabes qué? Si el ente tiene que reconocer el IVA, lo va a reconocer en ese sentido, va a tener que abrir una cuenta, pero si no, pues el ente va a tener que sumar al monto del gasto, pues el IVA y hacer el reconocimiento de manera, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, pues en parte del tratamiento del IVA, también en el costo de adquisición, dentro de las principales reglas, ahí nos hace mención de
la norma internacional del sector público número 17 y la norma de información financiera, y nos dice cómo es que se debe de llevar a cabo el registro contable del IVA, ¿no? Y acá lo que les decía, pues la ley del impuesto al valor agregado, pues nos dice quiénes no deberán causar impuestos, ¿no? Pero recuerden que los impuestos se causan también muchas veces por actos o actividades. Entonces, ese análisis pues se tiene que hacer de manera interna, ¿no? Y es muy detallado en cada uno de los entes. O no detallado, mejor, más bien dicho, específico. Perdón por la palabra mal usada, ¿no? Entonces, los montos de capitalización para bienes muebles intangibles, hace rato también lo comentábamos en una de las preguntas, se fijan aquí en la lámina, no está actualizado, pero hablamos de los 70 UMAS, y entonces aquí está la fórmula de cómo lo tienes que sacar, ¿no? Si se fijan, pues aquí pusimos el del 2023, cuando ya deberíamos de tener el del 2024, pero aquí con esta cantidad de 103 por 70, pues nos da 7,000 pesos, a lo mejor ahorita viene siendo como de 8,000 pesos, ¿no? No lo vamos a llevar a cabo el cálculo en este momento. Y entonces ya pudiésemos, de acuerdo con lo que te dice el CONAC, llevar a cabo el registro o a lo mejor no de acuerdo con el tipo de operación que tiene el ente. Es por eso que es necesario que los entes formen sus consejos y que también pues emitan sus políticas de registro, pues, ¿no? Pero que todo esté debidamente establecido y que no a lo mejor de repente digan, es que no tengo el consejo, pero el contador o el administrador o el financiero, pues ellos son los que se encargan. No, pues es que si no está en consejo, si no hay un órgano colegiado, pues entonces, ¿qué capacidad tiene esta persona? O qué atribuciones, ¿no? Tiene esta persona como para haber dado un monto específico, de qué se tiene que capitalizar y qué no se tiene que capitalizar, o qué control interno se tiene sobre esa persona para que él decida si lo capitaliza o no, ¿verdad? Porque a lo mejor puede decir, oye, yo compré 20 o compré un disco duro, ¿no? Y los discos duros por lo regular a lo mejor uno de unos, no sé, 5 teras, a lo mejor ahorita te cuesta 3,000 pesos, 4,000, ¿no? Pero si compras un disco duro SSD de los mismos 5 teras, pues claro que te va a costar a lo mejor como 10,000 pesos, ¿verdad? Pero a lo mejor no lo quieren capitalizar para no inventariarlo y pues echarse a la bolsa de eso. Es la parte en donde tienen que estar los consejos los comités bien establecidos para que estos comités pues también blinden el resguardo de los bienes muebles en ese sentido, ¿no? Que tengan esos valores menores a los 70 UMAS, ¿sale? Las bajas obtenidas por las diferencias entre las conciliaciones contables de la física o de la baja de los bienes inmuebles, pues las mismas reglas te dicen a dónde las vas a contabilizar. O sea, si tienes diferencias, pues ahí te dice, oye, pues lo vas a tener que mandar a rubro de resultados de ejercicios anteriores y a la cuenta de grupo de activo no circulante, ¿no? Cuando sucede este caso, pues la vas a tener que mandar a revalúos a la cuenta y a la cuenta de activo no circulante correspondiente, que es lo que les decía Christopher hace rato, ¿no? En las explicaciones, y que les comentaba yo también, que cuando tengan bienes inmuebles, o sea, esas diferencias de catastrales, pues se las van a tener que llevar acá a estas partidas de revalúos, pero si ustedes no lo tenían registrado el bien, pues la van a tener que llevar a la parte no va a tener que entrar en revalúos, pues, ¿no? Sino que se va a tener que considerar en la parte patrimonial, pues, o en la parte de resultado de ejercicios anteriores, porque ese no es un revalúo, sino es un bien que no tenías registrado. Solamente cuando se le dé valor va a ser revalúo. Los bienes sin adquisiciones sobrantes, ahí también nos dice que de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado para fines de registro contable por el área que designe la autoridad competente en el ente público, ¿verdad?
Ya también nos habla sobre los bienes no localizados, que es aquí les estamos poniendo, les dejo pues para lectura para que ustedes se vayan ya los bienes no localizados, porque ya tenemos que empezar a cerrar el curso y si tienen preguntas resolverlas. Por ejemplo, en los bienes inmuebles y en el patrimonio nosotros les decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener un registro de control patrimonial, tienes que tener la recepción e incorporación de los bienes, tienes que cuidar la parte de los resguardos, tienes que tener la creación de expedientes. Esto es lo que ustedes deben de tener en el ente y lo que les pediría una autoridad al momento de que los fiscalice. O en su caso, pues hasta les comento, o sea, muchas cosas, si ustedes están tomando el curso y lo están entendiendo, pues todo esto les va a servir hasta para cuando ustedes hagan su entrega-recepción, porque es lo que ustedes van a tener al momento de que entreguen o al momento de que reciben, por lo menos debe de existir esto, ¿no? El uso de aprovechamiento de bienes, pues deben de asignar los bienes, deben de tener la asignación, o sea, los resguardos, deben de tener la reasignación o transferencia de bienes en caso de que los hayan cambiado de lugar, y pues deben de tener la protección y el aseguramiento de los bienes, ¿sale? Los bienes muebles, ¿cuáles pueden ser las altas de bienes muebles? Pues la compra, la donación, la transferencia, el comodato, la verificación. ¿Cuánto de los sumas? Pues volvemos a hablar acá de la parte de los sumas, ¿no? Aquí no voy a hablar ya de las expropiaciones para no meternos a más, se las dejo dentro del material. La disposición final de los bienes muebles, pues aquí ya lo hemos platicado, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser la disposición final y la baja de bienes muebles? Pues tenemos que tener un dictamen de afectación, luego el destino final de la baja, luego el registro de control de las partes, responsables de esos recursos materiales, que fue extravío, robo, tal, ¿sí? En caso de que haya sido aquí, y luego entonces ya va a proceder la baja, ¿verdad? Obra pública, ya también no me meto, ahí están los lineamientos, y los lineamientos están muy bien establecidos, se tiene que tener un registro correcto del tema obra pública. Como experiencia les comento, ya no es tan fácil de que ustedes traten de esconder las adecuaciones o las construcciones que estén haciendo dentro de servicios de materiales que estén comprando u otros materiales que estén llevando a cabo, pues por ahí las adquisiciones, pues, ¿no? Los entes fiscalizadores rápidamente analizamos esas cuentas de materiales y suministros y otras cuentas contables en donde venían escondiendo esas partidas, y se les hace la observación correspondiente toda vez que tienen que estar clasificados de forma correcta en el balance general o en el estado de posición financiera, ¿sale? En el levantamiento físico, pues por lo menos el formato de levantamiento físico de bienes debe de tener un código debe tener la descripción del bien y debe tener el valor en libros, ¿sí? ¿En qué se van a apoyar? Pues van a tomar sus manuales, lineamientos, van a tomar también la parte de los registros contables, los libros diarios mayores, ¿sale? Y un formato que el CONAC también nos dice, oye, pues por lo menos el levantamiento físico de los bienes debe de tener esto, ¿no? Este formato físico, pues yo lo veo como un formato administrativo que automáticamente tendría que cuadrar la suma del valor en libros con el saldo que se manifiesta en contabilidad, ¿sí? Bonus en cuanto a control interno, ¿qué es lo que deben de tener para que se cubra el control interno y el análisis de los expedientes? Pues deben de tener la factura del activo, en caso de pedimento, el pedimento de importaciones, la responsiva del activo, en este caso el resguardo. Es recomendable que sea identificado mediante un código, ¿sí? El activo. En el caso de automóviles, que tenga los refrendos correspondientes, las tenencias, ¿sí? Y en el caso de la Ciudad de México, debe de tener eso, porque esto es lo que siempre piden en Ciudad de México, ¿no? Refrendos y tenencias, eso no se va. Hay estados en que son un poquito más laxos, pero ya también nosotros eso es lo que debemos estar integrando en nuestros expedientes que traten de automóviles, ¿no? Luego,
en caso de mantenimiento, como les decía, por los expedientes de automóviles, pues también tendrán que tener su expediente correspondiente de las bitácoras, ¿verdad? De mantenimiento y realizar, pues, por lo menos una vez al año, como dice la ley, como les comentaba yo, lo mejor es cada cierre de mes, menos mejor es cada 3 meses y lo recomendado por nosotros por lo menos 2 veces al año, ¿sale? Entonces, para el levantamiento físico, en cuanto a la conciliación de registros inventarios, aquí vienen las cuentas que se pueden afectar. Nos habla también de un plan de cuentas. Los planes de cuentas, pues nos va a decir qué cuenta contra qué cuenta son las que se deben de afectar en la parte, como se fijan aquí, el activo y cómo se hace su relación contra la parte de gasto, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo, si se tiene de la parte presupuestal, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo un ejemplo también de cómo van los registros contables. Y yo creo que ya estamos cerrando, entonces ya voy a ceder la palabra a la doctora Claudia para ya realizar el cierre de nuestro curso del día de hoy. Muchas gracias a todos. Doctora. Mientras, ahorita se nos da un mensaje la doctora Claudia. Mientras, por favor, igual ahí hay que darle clic a las evaluaciones. Igual, si tienen alguna duda, háganosla ahorita llegar de este último tramo a lo que vimos o si se les vino una duda que no habían presentado antes. Y en este momento, pues tratamos de resolverla. Ya nada más esperamos el mensaje de la doctora, ¿no? Pero igual, como les comentó Cristóbal, el material se va a publicar, creo que el día lunes. Ah, miren, aquí dejaron el link. Se va a publicar el día lunes. Aquí está el link. Igual vamos a tratar de anexar el link de los otros documentos que hemos estado platicando para que ustedes pues tengan acceso a la información, ¿no? Ya, bueno, le cedo ahora sí la palabra a la doctora Claudia Verónica. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Buenas tardes a todos. Gracias también, Christopher, ambos compañeros de la auditoría que nos han apoyado y les agradecemos mucho su colaboración. Su intervención ha sido de mucha utilidad. Espero para todos los entes públicos del día de hoy que nos acompañaron y que, pues, ojalá que se haya aprovechado al máximo este tiempo, esta ventanilla de preguntas, este espacio para tener esa retroalimentación, que es la intención principal que tiene la auditoría con la organización de este tipo de ejercicios. Yo nada más quiero, pues, cerrar el curso agradeciéndoles tanto a los expositores como a los asistentes, a los organizadores, Cristóbal y todo su equipo. Muchas gracias por atender y todas las vicisitudes tecnológicas que se pudieran haber presentado. Pues una disculpa de antemano, pero ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor. Les agradezco mucho. Estén, por favor, pendientes de los siguientes cursos de nuestro programa de capacitación, que para, bueno,